Jesús, quisiera orar antes de empezar. Si cierran sus ojos, por favor. Vamos a orar. Padre, venimos a tu presencia. Te alabamos, te glorificamos. Venimos delante de ti, Padre, y presentamos a ti, Padre, todo nuestro corazón. Presentamos a ti, Padre, toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones. Y Padre, oramos que en el nombre de Jesús tu Espíritu Santo fluya y toque cada corazón. Padre, cada persona que está herida, cada persona que está deprimida, cada persona que está sufriendo, Padre, toca a cada uno. Y Padre, que tu Espíritu, Padre, los sane. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno, amén. Vamos a hablar hoy de la alabanza. El título del mensaje hoy es el poder de la alabanza. Amén. Él es un buen Dios. Él merece la gloria y la honra. Y la cosa interesante de Dios es que Él no nomás hace, pero Él quiere que nosotros hagamos también. Por ejemplo, Él es digno de alabanza. ¿Por qué? Porque Él hace cosas maravillosas, cosas poderosas, cosas que nos dan y nos rescatan, cosas que no podemos esperar, nos bendice, nos llena de vida, nos llena de cosas buenas, amén. Por esa razón lo alabamos, por esa razón lo amamos, amén. Pero ¿quiénes son las personas que tienen que enseñarle al pueblo a alabar? Eso hacemos nosotros, los ministros, amén. Vamos a empezar en el libro de Joel. Dice así: que los sacerdotes quienes sirven en la presencia del Señor se levanten y lloren entre la entrada del templo y el altar. Que oren: perdona a tu pueblo, Señor. No permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que lleguen a ser la burla de los extranjeros, incrédulos que dicen: los ha abandonado el Dios de Israel. Entonces el Señor se compadecerá de su pueblo y guardará celosamente el honor de su tierra. Aquí vemos a sacerdotes que ellos sirven en la presencia del Señor, ellos obran delante de Dios. Ellos deben de estar delante de la presencia de Dios todo el tiempo. ¿En qué? En comunicación. Y aquí estos sacerdotes se les está sugiriendo por el profeta que lloren entre la altar del templo y el altar y que oren. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba necesitado, el pueblo quería y necesitaba ser salvo de los enemigos. Amén. ¿Cuántos tenemos enemigos? Y tenemos un enemigo que se llama el diablo, que quisiera vernos destruidos, quisiera vernos desplumados, quisiera vernos sin ningún tipo de autoridad. Y aquí empezó con los sacerdotes. Ellos veían el problema y se les sugirió que oraran. Amén. Se les sugirió que lloraran. Se les sugirió que ellos mismos fueran el ejemplo entre el pueblo y el Señor. Amén. Para que el Señor pudiera ver. ¿Y qué pasó? Dios vio. Y Dios oyó. Y dice que entonces, después de que hicieron esto, entonces el Señor se compadecerá en su pueblo y los guardará celosamente el honor de su tierra. Vimos una escritura en Hechos, y no voy a cambiarla ahí porque la hemos mencionado varias veces, donde Pablo estaba encarcelado en el sótano, en el lugar más profundo del calabozo. Y allí él y el otro hermano estaban allí amarrados, castigados. ¿Y qué pasó? Allí en ese lugar Dios los vio. No estás tan lejos que Dios no te pueda ver. Pero ¿cómo los vio y cómo pasó así? Él ya sabía dónde estaban, pero agarraron la atención de Dios porque empezaron aquí a cantarle al Señor. Amén. Y cuando eso empezó, hubo un terremoto y se abrieron todas las celdas. Amén. Hoy te quiero hablar de alabanza, el poder de la alabanza. Si vemos allí, Pablo y Silas, me parece que fue, ellos estaban en el calabozo, y cuando estaban allí porque ellos habían hecho algo que el mundo consideraba incorrecto. Le habían quitado ganancia a los que eran amos de una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y ellos ahora estaban en el lugar más profundo del calabozo. ¿Y qué estaba pasando? Estaban ahí, encarcelados, envueltos en cadenas. Pero nunca se les olvidó que este es nomás un lugar temporario. Nunca se les olvidó que es Dios el que
les iba a dar la victoria. Hay muchos que nosotros no tenemos la victoria. Nos sentamos, no sabemos que un día vamos a morirnos y vamos a ir al cielo, que eso es temporario. Pero le damos encanto a esto, en vez de darle encanto al Señor. Y Pablo entendía eso. ¿Y qué hizo? Empezó a alabar a Dios. Amén. Y Dios, yo me imagino contento, descendió a oír qué estaba pasando, a ver qué estaba pasando. Mi hijo está alabándome aunque esté en el calabozo. Mi hijo me está alabando aunque esté en el lugar más profundo. Mi hijo me está alabando aunque esté él encarcelado en el calabozo. Mi hijo me está alabando aunque no le gusta donde está. Amén. Y hubo un terremoto. Vamos a ver otra historia. Segundo Crónicos 20. Vamos a leer casi todo el capítulo 20. Dice... Bueno, voy a decir la historia. Estaban siendo atacado el pueblo de Israel por gente que ellos habían dejado sobrevivir en la tierra. Y dice, después de esto, de ese tiempo, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meonitas le declararon la guerra a Jehoshafat, que era el rey de Israel. Llegaron mensajeros a informar a Jehoshafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti, y desde más allá del mar muerto y hasta el Hasezón Tamar. Esto era el otro nombre de Engadi. Jehoshafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. ¿Qué pasa cuando vienen las cosas contra nosotros? Es la primera cosa que pensamos. Tenemos miedo. Te dicen, tienes una enfermedad, tienes miedo. Te dicen, perdiste tu trabajo, tienes miedo. Te dicen, esto está pasando, tienes miedo. Es que te están buscando, tienes miedo. Es que esto está pasando y las leyes han cambiado y te están buscando. Tienes miedo. Llegan las noticias y te aterras. ¿Por qué? Porque el enemigo es el experto a dar noticias malas para darte miedo. Amén. Mira lo que dice. Amén. Continuamos. Aquí Jehoshafat le entró el miedo. Amén. Y suplicó al Señor que lo guiara. Hombre inteligente, hizo la cosa que nosotros no hacemos. La primera cosa que hizo después de oír las noticias, buscó al Señor. Nosotros, la primera cosa que hacemos, buscamos al compadre, a la comadre, al papá, a la mamá, para que nos ayude si es una cosa financiera. Si es una enfermedad, buscamos a todos los expertos. Hacemos todo lo contrario. Aquí este hombre dijo, voy a buscar al Señor. Tenía un ejército de miles de soldados viniendo contra él. Dijo, voy a buscar al Señor. La primera reacción de nosotros es buscar más ayuda. Agarrar a todos nuestros amigos juntos, vamos a pelear o a correr. Las reacciones. Pero él buscó al Señor. Amén. Mira lo que dice. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. Segundo punto bueno. Que ayunaran. No hay tantos cristianos que no ayunan ya. ¿Por qué? Porque esta carne quiere que le den de comer. Esta carne quiere que le den sustancia. Amén. Si no puedes ayunar comida, ayuna televisión. Ayuna el teléfono. Ayuna el radio. Ayuna cosas que te duelan a ti, que maten tu carne y los deseos. Pero le dijo el rey que ayunaran al pueblo. Está hablando de un montón de gente, no nomás de unos 3, 4, 5, 6 o de una familia. Está hablando de todo un pueblo. Dice, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. ¿Qué hicieron? Vieron que el rey tenía miedo. Vieron que el rey estaba buscando de Dios. Vieron que el rey había ordenado un ayuno y todos fueron a Jerusalén a hacer ¿qué? A buscar del Señor. Amén. Yes. Jehoshafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor, y oró, diciendo, oh Señor, ¿ahora qué hizo? Él se puso en el lugar del sacerdote. ¿Dónde estaba? En medio. Estaba él antes del altar y entre la gente, en medio. Ese es mi trabajo, es estar en medio. Amén. Ese es el trabajo del sacerdote, del pastor, del evangelista, estar en medio. Pero vino Cristo y Él se hizo el intermediario. En vez de nosotros, la diferencia ahora es que nosotros, ¿ahora qué? Le suplicamos a Cristo que sea ese intermediario. Amén. Porque nosotros estamos en su lugar en este momento. No nomás un hombre en Roma, es todos nosotros que somos ministros de Dios, estamos en medio. Amén. Yes. Quiero que oigan lo que les voy a decir.
Amén. Este hombre se puso ¿qué? En medio del pueblo y del templo de Jehová. ¿Qué leímos en Joel? Que los sacerdotes se pusieron en medio del altar y del pueblo. Amén. A veces no te gusta lo que se te dice. Hay que ser honestos. No te gusta lo que se te dice de este púlpito. Está bien. Enójate todo lo que quieras. Amén. A veces no nos gusta lo que el Señor dice y nos enojamos. Nos enojamos con el pastor, con el ministro, pero enójate con Dios si está en su palabra. El pueblo aquí vio algo diferente en este rey. ¿Qué hizo? Hizo todo lo correcto. Si tú ves que tu pastor tiene miedo y tus líderes tienen miedo por una razón y te dicen hay que orar, hay que ayunar, ¿qué vas a pensar? Si honestamente ves el miedo. Yo me imagino que lo veían pálido. Yo me imagino que estaba aterrorizado. Y cuando lo vieron, hubo un cambio de corazón. No hay nada tan importante de que el Señor toque al siervo de Dios primero y que primero enseñe la verdad. Amén. Se ponga a orar, que se ponga a ayunar, que se ponga a hacer todo lo que este rey nos ha ejemplado hasta este momento. Amén. No importa lo que diga el pueblo, no importa lo que diga nadie alrededor de él, lo que importa es lo que diga Dios. Amén. Vamos a ver. Y se puso ante la comunidad de Jehová, frente al nuevo atrio del templo del Señor, y oró diciendo: Oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernador de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente, oh Dios nuestro. ¿Acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no le diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Mira lo que está haciendo, dijo, Dios de nuestros antepasados. Si yo me pongo aquí y les digo un día, estoy orando y digo, al Dios de nuestros antepasados, ¿y nosotros? ¿Y nosotros qué? ¿Qué estaba diciendo? Estaba hablando con el pueblo. El enemigo había venido por una razón. El enemigo había dado permiso del Señor que había venido por una razón. Estaba orando, Dios de nuestros antepasados, porque el pueblo de Israel estaba en obviamente pecado. Amén. Amén. Si yo oro así un día, Dios de nuestros antepasados, hay problemas. Amén. Aquí el rey estaba recordándole a Dios de los siervos del pasado. Amén. Amén. Y estaba recordándole de Abraham, su amigo. Dice, tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron, cuando enfrentemos a cualquier calamidad, los antepasados, Salomón y los antepasados, cuando enfrentemos a cualquier calamidad, amén, y ya sea guerra, plaga o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia. Ante este templo donde se honra tu nombre, podemos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. El rey estaba orando de las promesas sobre ese templo. ¿El Señor no te ha hecho promesas? Yes. ¿Que no eres el templo de Dios? Amén. La diferencia aquí es que ese templo estaba santo. Y antes de ese templo, al frente de ese templo, estaba alguien que estaba clamándole a Dios. Cristo es ese intermediario ahora. Y Él está recordándote por medio de su Espíritu Santo todas las promesas de Dios. ¿Qué no oyes la voz de Dios cuando vas a hacer algo que dices, no, ora? Cuando dices, no puedo hacer esto, ¿qué no oyes al Espíritu Santo decir, Dios dice? ¿Que no te recuerdas de todas las promesas y todo lo que dijo Jesús? Amén. Pero no queremos obedecer. No queremos hacer. Aquí este pueblo, vamos a continuar. Dice, ahora mira que los ejércitos de Amón, Moab y el monte Seir están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran estas naciones cuando Israel salió de Egipto. Así que las rodeamos y no las destruimos. Mira ahora cómo nos pagan ahora, porque han venido para echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia.
oh Dios nuestro, no los vas a detener. ¿Qué nos dijo Dios? Que cuando eres de Él está contigo todo el camino. ¿Qué nos dijo Dios? Que si tú lo sirves todos los días de tu vida, si tú lo pones el primero, Él te va a cambiar, te va a ayudar, te va a bendecir. ¿Quién es este enemigo que viene? Que dice que te va a quitar lo que Dios te dio. ¿Quién es? ¿Cómo se atreve? Aquí le recordó el rey: ¿acaso vas a dejar que el enemigo venga y me quite lo que nos diste? Amén. Pero esto es ahora donde voy. ¿Puedo predicar ahora? Sí. Dice: somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. La primera cosa que tenemos que entender es que nosotros no podemos hacer nada de nosotros mismos. No importa qué fuerte eres, no importa qué bonito o bonita eres, no importa qué de inteligencia tienes, no importa, porque te voy a decir, el día que venga un asteroide a este planeta, no va a importar quién o qué, de qué rango, no van a poder hacer nada. Vimos qué pasó en el volcán. Hay un volcán que sopla, nadie puede hacer nada, se queman igual. Pero Dios no, Dios es diferente. Y aquí el rey estaba reconociendo que él y todo el pueblo que estaba lleno de sabios, de magos, de todo, no podían hacer nada para parar lo que venía, solamente Dios. Amén. ¿Y dónde estaba diciendo esto? Enfrente de todo el pueblo. Yo les digo la verdad, yo a veces digo algo y veo las caras. No veo los que están en el internet, pero veo las caras. Voy a predicar a otros lugares y veo las caras. Les pega lo que el Señor les dice y no quieren recibirlo. Y Él lo sabe. A veces no vamos a recibirlo hasta que llegue el día que ya no podamos más, como en Nabucodonosor. Amén. Continuamos. Dice: mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con ¿quién? Sus esposas. Pero aquí dice: los hombres de esa ciudad, los hombres de ese pueblo estaban ¿qué? Parados con sus esposas, no con sus amantes, no con la otra, con sus esposas. Amén. Y no nomás eso, sus esposas son mencionados segundos, ellas estaban sometidas al esposo. Amén. Pero miren lo que dice, quiero que vean. Y sus hijos, aún los niños pequeños, todos estaban delante del Señor. A veces veo en la iglesia que hay un despapalle. Dice ahí que estaban corriendo los niños por todas partes, ¿ah? Dice ahí que estaban viendo algo en el teléfono, o estaban haciendo otra cosa, o la mujer estaba argumentando con el esposo, o el esposo con la esposa, ¿verdad? No. Cuando eran católicos estaban bien calladitos en la iglesia, no hacían nada. El niño, ¡cállate! O lo pellizcaban, o lo sacaban para afuera inmediatamente. Pero vienen a ser cristianos, a honrar a Dios, y se nos olvida cómo comportarnos. Amén. Aquí no había ni un ruido mientras el rey estaba orando. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo también. ¿Dónde está el temor de Dios? Amén. Pero mira lo que dice. Dice: y el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres ahí presentes. Yo veo en la iglesia, y les voy a decir honestamente, tenemos que tener orden en la iglesia. Si no hay orden, el Espíritu de Dios no está ahí. No me importa cuánto traduzcan las lenguas, no me importa cuánto hablen lenguas, si no hay orden, el Espíritu de Dios no está ahí. Es el enemigo. Amén. Y hemos visto eso también en lugares donde hemos ido. Y hemos visto eso también donde personas piensan que son algo que no son. Amén. Dice: se llamaba Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Bananía, hijo de Jehiel, hijo de Metanías, un levita que era un sacerdote. Ustedes todos son sacerdotes. Amén. Quien era un descendiente de Asaf, dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche, rey Jehosafat, esto dice el Señor: no tengan miedo,
No se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Pero recibieron esa respuesta porque ¿qué? Estaban siendo guiados al Señor por el líder, el rey. Amén. Ellos estaban calladitos. Ellos habían visto el temor que el rey tenía y se preocuparon. ¿Ustedes no ven el temor en los hombres de Dios estos días, que sabemos que este mundo se está acabando? ¿No ven el temor al saber que yo les he dicho varias veces que cosas van a estar pasando por años? Y les he dicho esto. ¿Y qué pasa? Años después las cosas están pasando. Amén. ¿No ven el temor que tenemos al saber que nuestro Señor se acerca y todo lo que viene antes de eso? A veces yo me admiro en la iglesia porque ven estas cosas pero no hacen nada al respecto. Que no ven cómo nuestras leyes han sido destruidas, como el gobierno ha sido corruptos, como gente mala ha tomado control de los gobiernos. Amén. ¿No ven eso? Mira lo que dice. La batalla es del Señor. No tuya, no mía, es del Señor. Aleluya. Dice, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla es del Señor. Amén. No tengan miedo. La primera cosa que nos entra, el miedo. ¿Qué le pasó al rey? Le entró el miedo. Amén. ¿Qué pasó? Se desalientó. Y aquí el Señor dijo, no tengas miedo, no te desalientes. Amén. Mañana marchen contra ellos. Ok, algo está mal aquí, Señor. Ahorita te acabo de decir que todos los hombres que están conmigo están temblando. Hay muy poquitos de nosotros y vienen muchos. ¿Cómo te pones a decir que marche contra ellos? Amén. Pero así somos nosotros. ¿Qué dijiste, Señor? No, te rebuco, Satanás, ese no eres tú. Ese no es el Señor. Él dijo, marchen contra ellos. Cuando el enemigo viene contra ti, ¿por qué te escondes? ¿Por qué le das lo que él quiere? Atácalo. Tienes la palabra de Dios, atácalo. ¿Acaso Cristo cuando el diablo vino se quedó calladito? Él le pegó con la palabra verdadera. La razón que posiblemente hay mucha gente que no tiene victorias no conocen la palabra verdadera. Mira lo que dice. Amén. Los encontrarán subiendo por la cuesta del Cis al extremo del valle que da al desierto de... Y les dijo dónde estaban el enemigo. Allá está. Vayan, marchen contra ellos. Tomen. A ver. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones. Luego quédense quietos y observarán la victoria del Señor. ¿Qué dice el Señor? Marchen. Alístense para la batalla. Pónganse sus armaduras. Agarren sus espadas. Marchen contra ellos. Tomen su lugar para atacar. Pero no van a tener que hacer nada. A veces Dios nos pone listos para pelear y Él hace todo. Me ha tocado a mí que estoy en oración, estoy en batalla de guerra espiritual y estoy listo para hacer algo y el Señor se encarga. Amén. Pero ¿cómo se encargó? Vamos a ver. El que está con ustedes, Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salga mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. ¿En qué? En adoración al Señor. Después de que la palabra de Dios vino, la palabra de Dios es preciosa. Después de que la palabra de Dios vino, se inclinó el rey a la tierra y todo el pueblo, toda la ciudad, todo el pueblo. Imagínense que el presidente de los Estados Unidos dijera algo y se encara delante de Dios enfrente y puesta su cara en la tierra y toda la nación al mismo tiempo hace lo mismo. Qué poderoso, ¿verdad? Es lo que había pasado en ese día. Amén. Vamos a continuar. Después los levitas de los clanes Coat y de Core se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor. ¿A qué? A viva voz. Agarró la guitarra, ¿verdad?
Dice que agarró la guitarra, ¿verdad? No. Agarró los tambores, ¿verdad? No, come on, me están mintiendo, porque eso parece que tenemos que tener la iglesia ahora para poder cantar. Un show, músicos expertos, tapes, YouTube. Amén. ¿Dice qué? No los oigo. A viva voz. No lo oigo, Francisco. A viva voz. A viva voz. Amén. Eso significaba que no había instrumentos, estaban cantándole al Señor, que tomaban el lugar del sacerdote ahora entre el pueblo y el templo de Dios, haciendo que alabando al Señor públicamente para que toda la nación viera. Tenemos miedo a hacer eso ya. Amén. Continuamos. Alabar en viva voz al Señor, Dios de Israel. Temprano, ahora el siguiente día, temprano, a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino el rey Josafat se detuvo y dijo, escúchenme, habitantes de Judá. Ahora el ejército sale, vienen todos listos, se prepararon, estaban temblando, les aseguro que tenían miedo, estaban listos. Has tenido una situación donde tú sabes que posiblemente vas a morir, pero tienes que ir de todos modos. Así se sentían ellos. Yo sé cómo eso se siente. Y sabían que posiblemente iban a morir, pero aún así se habían arreglado. Nosotros sabemos que peleando con este enemigo, este hueste satánico, puede traer consecuencias, pero así todavía nos tenemos que preparar. Amén. Miren lo que dice. Amén. De camino el rey Josafat se detuvo y dijo, escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Yo te digo lo mismo. Cree en lo que Dios, quién es Dios, cree, ten fe. ¿Quién es Jesucristo para ti? Cree. Y vas a poder quedarte firme hasta el fin. Vas a poder entrar al reino de los cielos. Cree. Quédate firme. Dice la palabra de Dios que en el fin, que las personas que no se mueven, que permanecen hasta el fin, serán salvos. Amén. Dice, amén. Créele a sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran, ¿qué? Delante del ejército, cantando al Señor y alabando por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanza, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y Seir comenzaran a luchar entre sí. Los confundió. Pero no pasó hasta que el pueblo empezó a verdaderamente creer. Los verdaderos creyentes alaban al Señor. ¿No sabías eso? Los que verdaderamente creen, alaban al Señor. Los que verdaderamente lo sienten aquí, alaban al Señor. Ellos saben quién es, ellos lo adoran. Ellos siguen detrás de él, lo persiguen y lo están siguiendo en canciones de alabanza. Se levantan, el Señor les da canciones en la noche. Si Tomás dejaras tu espíritu ir y le cantara al Señor, Él te da canciones. Me acuerdo que una vez estaba yo soñando y teniendo una visión y el Señor... Hay una canción en el mundo que le dicen que es Sleepwalk. Y la hemos visto, no la puedo describir ahorita, pero es nomás instrumental. Y me acuerdo que expresó esa canción y yo dije, en mi sueño, ¿what? Y oí una voz de un ángel cantando las palabras de esa canción en adoración al Señor. Todo lo que existe alaba al Señor. Si tú lo pudieras oír, las plantas alaban al Señor. Los pájaros, me admiro en esos pájaros. Tienen menos que nosotros. ¿Has visto un pájaro en una casa? ¿Comiendo un bistec, una hamburguesa, una pizza? No. Solo cuando se la roban los grandes. Pero nunca has visto un pájaro quejarse. Aunque no coman todo ese día, están alabando al Señor en la mañana y en la noche hay otros que también alaban. Ese pájaro puede morirse de hambre, pero no se le olvida alabar a Dios. ¿Por qué nosotros somos tan mal agradecidos? Y aquí dijo que iba a mandar cantantes enfrente del ejército. Ahora mi pregunta, ¿quién piensa que eres tú, el ejército o el cantante?
¿Quién es el ejército de Dios? ¿Y quiénes son los alabantes? Te voy a hacer una sugerencia. ¿Puede ser aquí que él estaba haciendo una división entre los ángeles de Dios, que son los que pelean las batallas de Dios en este momento, y nosotros que somos los alabantes? Amén. Y nosotros vamos enfrente del ejército. ¿Por qué? Porque estamos proclamando la victoria en Cristo Jesús. Amén. Que Él ha hecho cosas maravillosas. Amén. Primer Reyes 8, 10 a 13. Voy a aclarar aquí unas cosas y quiero que me oigan. No he empezado a predicar todavía, no se preocupen. Dice, al salir los sacerdotes del lugar santo, una densa nube llenó el templo del Señor. Ahora, ¿qué estaban haciendo los sacerdotes en el lugar santo? Estaban ministrándole al Señor. Amén. Te explico qué pasaba dentro del templo. A veces no pienso que nosotros entendemos qué pasaba dentro del templo. Al Señor se le tenía un fuego que no se apagaba en el altar. El sumo sacerdote nomás podía entrar una vez al año al lugar más santísimo. Y afuera, ¿tú qué piensas que hacían? Bueno, había gente que limpiaba. ¿Amén? Amén. Había gente que se apuraba de que todo estaba pulido. Pero había grupos de alabantes. Quiero que oigas eso. Había grupos de alabantes. Personas que alababan al Señor. Personas que tocaban instrumentos. O adentro del templo de Dios había una continua alabanza. Un grupo terminaba, otro grupo entraba. Y continuamente alababan al Señor. No me oyeron. Amén. Imagínate si una iglesia aquí en este mundo este día estuviera abierta 24 horas al día y la congregación hubiera participantes que venían 24 horas al día alabando al Señor. Un grupo y el otro grupo aquí alabando, orando y el otro grupo alabando. Imagínate el poder de Dios que estuviera en este lugar. Porque eso hacían 24 horas al día alabando y orando. Amén. Dime, ¿no podemos hacer eso? Cuando estemos en el cielo vamos a alabarlo 24 horas al día. Bueno, no va a haber días, va a ser alabar por la eternidad. Amén. Continuaremos. Amén. Cuando estaban haciendo esto, los sacerdotes del lugar santo salieron. Amén. Una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo. Entonces Salomón oró: oh Señor, tú dijiste que habitarías en un denso nube de oscuridad. Amén. Ahora te he construido un templo glorioso en lugar donde podrás habitar para siempre. Ahora, mucha gente toma este contexto malo. Aquí no significa que el Señor habita en oscuridad. Eso es una mentira. No podemos comparar que el Señor y la oscuridad estén en la misma. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que en Él no hay ¿qué? Oscuridad. Pero debe haber una explicación. Luz. Les doy la explicación. ¿Se acuerdan cuando Moisés se paró enfrente del monte Sinaí para dar los mandamientos? Y había relámpagos, y había viento, y había terremoto, había un montón de ruido. Y una nube oscura, de donde oyeron la voz de Dios hablar. El pueblo así lo veía, porque Dios estaba muy lejano de ellos. Pero Moisés, aún temblando, aún yendo por todo lo que él estaba yendo, entró. Y si vemos la descripción en el Nuevo Testamento, dice que entró. ¿Y qué miró? Una innumerable compañía de ángeles. Voy a decir yo, esta es mi opinión. Santos que habían muerto antes de él. Y todos estaban aquí alabando al Señor. La iglesia del primer nacido. Y los relámpagos estaban haciendo ruido de alabanza al Señor. Y eso estaba detrás de la nube de oscuridad.
Ahora vemos la misma tipo de nube. Amén. Dice ahora Salomón, ahora te he construido un templo glorioso en un lugar donde podrías habitar para siempre. 3 cosas ahí. Número 1, la nube oscura era la separación del pueblo y Dios. Amén, ¿están conmigo? La nube oscura dice la Biblia que no puedes ver a Dios y vivir. La nube oscura significaba también una forma de la muerte. Amén. ¿Están conmigo? Yes. Quiero que oigan. Pero también aquí está hablando de la ley que nos condena a la muerte. Salomón era un antepasado de Jesucristo. Amén. Y ahora él dijo, te he construido un templo para que habitaras. Dijo, no tienes que estar en esa oscuridad. Hemos construido esto para ti. ¿Por qué? Para que habites con nosotros. Amén. Pero también estaba hablando de Jesucristo. El templo que ya estaba en sus entrañas. Jesucristo estaba allí. En Salomón. Ahora, Jesucristo está en nosotros en forma del Espíritu Santo. Esa oscuridad donde según hablaban que Él habita en la oscuridad. Gente que dice eso no está entendiendo qué dice la Escritura. Porque eso era una separación entre el humano y Dios. Él ya no habita en la oscuridad. Él habita en lo presente. Él es la luz. Y en la luz resplandece que en las tinieblas. Cuando Salomón lo invitó, cuando tú lo invitas a tu corazón, tú empiezas por ende a tener esa luz en la oscuridad. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Y Él te traslada de la oscuridad al reino de Él que es luz. Amén. Ahora te voy a dar las buenas noticias. Y tú empiezas a ver lo que vio Moisés. ¿Qué? Empiezas a llenarte del deseo de alabarlo. Empiezas a llenarte el deseo de conocerlo. Amén. Te voy a hacer una pregunta. ¿Conoces canciones del mundo? ¿Cuántas? Depende con quién te juntabas. Me puedes tocar oldies, me puedes tocar rancheras, me puedes tocar cumbias. ¿no? Y disfrutabas esas cosas, ¿verdad? Porque era tu estilo de vida, era lo que tú eras, era lo que tú te identificabas con. Me voy a dejar a las pedradas. ¿Ya no te identificas con Cristo? Es que no debe de venir la alabanza naturalmente como... Hay personas, honestamente, cristianos aún. Empieza a tocar la música mundana, ahí están. Empiezan a moverse, ¿los ves ahí? Empiezan a moverse el pie. O de repente sale la canción. ¿Qué no dice la palabra que de nuestros salen ríos de agua viva? No hay vida en esas canciones. Amén. Pero aún así salen de nuestras bocas. Pero cuando Cristo está dentro de allí y cuando Cristo empieza a cambiar o está en el proceso de cambiando, empiezas a no reconocerte. Algo extraño pasa. Ahora estás caminando en vez de cantarte la del pueblo, de la tierra o de las oldies. Empieza la canción, alabaré, 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 alabaré. Empiezan a las canciones del Señor a empezar a llenar tu mente, llenar tu corazón. O cuando te vas a dormir en la noche, empiezas a como oír ruidos y empiezas a darle gracias al Señor y empiezas también otra vez a alabaré, alabaré. Posiblemente más despacio, ahora es te adoro a ti, porque ya el Señor te está calmando para poderte dormir. Y no entendemos por qué, ¿verdad? ¿Ves lo que el Señor le dijo a Josafat y al pueblo? Los cantantes tienen que salir adelante del ejército. ¿Qué está pasando? Porque las debilidades tuyas es el enemigo que te está atacando. Y salen las canciones del Señor primero para que los guerrilleros de Dios, los santos, los que están orando por ti, los ángeles de Dios empiecen a hacer batalla contra las fuerzas satánicas que están tratando de capturarte otra vez. Y Él empieza a destruir cada fuerza satánica, pero tiene que venir la alabanza de ti primero.
Porque si vienen las otras canciones, tú estás rindiéndote al enemigo. ¿Entienden? Amen. Continuamos. Amén. Aquí le dijo, te hicimos un templo para que habites con nosotros. Él te hizo un templo porque Él quiere habitar en ti. Amén. Amen. Última escritura les prometo. Salmo 149, 1 a 6. dice, ¿no? 1 a 6. ¿Lo tiene, pastor? Sí. ¿Me lo lee? Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alegres Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su reino. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con salvación. Regocíjense de los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de 2 filos en sus manos. Quiero que me oigan. Después llega el punto. Amén. Después llega el punto donde empiezas a cantarle al Señor esa canción nueva. ¿Qué es esa canción nueva? Es la canción que viene del Espíritu de Dios adentro de ti. Y empiezas a alabarlo en la congregación de los santos. No te importa que si puedes cantar o no. Empiezas a hacer un ruido glorioso. Los perros ladran, los vidrios se quebran, pero el Señor ama esa canción. Amén. Después dice que los hijos de Sión empiezan a gozar en su rey. ¿Eres hijo de Sión? Después, algo más extraño pasa. ¿Te acuerdas que te dije de esos hermanos que empieza la canción y empiezan a moverse así, así, así? ¿Te acuerdas de eso? Tú los ves en los parties. Come on, no, tú eres inocente. Amén. Posiblemente eres uno de ellos. Amén. Y empiezan a moverse en los parties y es música mundana. Algo extraño pasa. Estás en la congregación de los santos y quieres danzar al Señor. ¿Quieres subir arriba? Empieza a moverse tu cuerpo solo, tú no sabes por qué. Porque todo tu ser empieza a querer, a desear alabar al Señor. Amén. Y empiezas a danzar y a cantarle alabanza. Agarrar los tambores, agarrar los timbros, que son los panderos. Empiezas a darle gloria. Y Él toma placer de eso, aquí lo dice. Amén. Le das gloria. Le cantas después en tu cama, aquí dice. Amén. Dice que la alabanza más alta de Dios está en sus bocas y la espada de doble filo en sus manos. ¿Quieres tener victoria en tu vida? Alaba a Dios. Amen. ¿Quieres experimentar gran poder moviéndose por ti? No que tú eres el poder, pero que el poder de Dios se mueve por medio de ti. Empieza a tocar personas alrededor de ti. Alaba a Dios. Amen. Alábalo. En el Salmo 150 dice que alábalo con todos los instrumentos, pero también alábalo con tu cuerpo. ¿Qué significa? Amén. No nomás danzar, no nomás aplaudir, levantar manos. ¿Puedes ser también vestirte como el Señor dice? ¿Puede ser así, pastor? Vestirte como el Señor dice. Puede ser forma de alabanza. Amén. Puede ser como tú actúas, Amén. cómo te conduces. Amén. Puede ser que cuando tú hables, que la alabanza a Dios salga de todo lo que digas. Es posible. Es muy posible. Amén. Los dejo con esto. El diablo odia la alabanza. Sí. ¿Por qué? Porque él estaba encargado de la alabanza en el cielo. Pero tiene un gran problema. El Señor hizo a alguien que cayó. Pero un montón de hijos salieron. Amen. Y esos hijos salieron mejor alabantes, pudiendo tocar el corazón de Dios mejor que cualquier diablo, demonio o ángel puede hacerlo. Porque lo hacemos de libre albedrío. Que Dios te bendiga.